Santos de cada día. 9 de marzo del año 2024, día sábado. Hoy celebramos a Santa Catalina de Bolonia. Santa Catalina de Bolonia. La vida de esta santa abadesa nos invita a adoptar una actitud de agradecimiento ante el afecto divino que desciende sobre nosotros. Al no encontrar obstáculos de nuestra parte, el Padre Celestial hará que su gloria se vea en nuestras almas. Quien visita la bulliciosa ciudad de Bolonia encuentra en ella numerosos palacios y edificios históricos, algunos de los cuales albergan su antigua y renombrada universidad. Pero también se topa con una capilla minúscula y afable, cerca del centro urbano, donde desde hace más de 5 siglos se halla sentada la abadesa del monasterio Corpus Domini. Ante ella se arrodillan reyes, religiosos o simples personas del pueblo, encantados de poder venerarla a poca distancia. En la extensa lista de ilustres personajes que por allí han pasado, hay algunos nombres que nos llaman especialmente la atención. San Carlos Borromeo, San Juan Bosco y Santa Teresa del Niño Jesús. Ahora bien, ¿quién es esa abadesa tan solícita que a todos aún hoy acoge con bondad? ¿Y cuál es el motivo por el que está sentada ahí hace tanto tiempo? Nacida en la propia Bolonia, el 8 de septiembre de 1413, hija de Juan de Vigri, noble caballero de la corte de Ferrara, y de Benventura Mammolini Catalina. Inteligente y vivaz, era ya desde muy temprano el blanco de la admiración de las personas de su entorno, a causa de la generosidad y la firmeza con las que le encariñaba él, en preferencia a las del mundo. A los 9 años pasó a vivir en la corte de Ferrara, al ser nombrada dama de honor de la princesa Margarita de Este. Allí pudo estudiar literatura, poesía, música y pintura, revelando excelentes dotes artísticos, las cuales puso en práctica con singular falta de pretensiones. Esta es la razón por la que se convirtió en la patrona de los artistas. Cuando tenía 13 años, habiendo fallecido su padre y sintiéndose atraída por la vida religiosa, se unió a una comunidad creada por unas nobles mujeres de la ciudad. No obstante, al cabo de 5 años, dicho grupo se disolvió, pero Catalina y 2 compañeras más formaron otro, regido por la espiritualidad de San Francisco de Asís. 3 años más tarde, en 1432, el provincial de los franciscanos las colocó bajo la primera regla de Santa Clara. Se habían convertido en hijas de la dama pobreza, y como tal le corresponderá a la joven Catalina ejercer las más diversas funciones. Sería maestra de novicias, aunque también portera y panadera.
Sobre el desempeño de este último oficio, Sor Illuminata Bembo, coetánea de la santa, cuenta un episodio pintoresco. Un día hubo una predicación en el monasterio y Catalina no quería faltar a ella. Cuando llamaron a ir a la iglesia, acababa de amasar el pan. Entonces diciendo, te confío a Cristo, lo puso en el horno y salió para oír el sermón. Los sucesivos actos religiosos se prolongaron más de 4 años. Al volver para retirar el alimento, mientras que las demás monjas pensaban que ya estaría completamente quemado, le encontró bien cocido y sabroso. Al recibir que se trataba de un milagro, enseguida todas quisieron probar ese pan. Como maestra de novicias, Santa Catalina dejará un importante tratado de vida espiritual, que, siglos más tarde, continúa siendo útil no solamente para las religiosas, sino para todos los que anhelan seguir el camino de la perfección. En las primeras páginas de este libro, titulado Las 7 armas espirituales, así describe la vida de un cristiano. Al principio y al final de esta batalla, se ha de pasar por el mar tempestuoso, es decir, por muchas y angustiantes tentaciones, acérrimas batallas. Y para ayudarnos a vencer en esta lucha, añade, os presentaré inicialmente algunas armas para que podáis combatir con eficacia la astucia de nuestros enemigos. Pero es necesario quien quiera que desee librar esta batalla, no deponga las armas, ya que los enemigos no duermen nunca. Santa Catalina concebía la vida religiosa como la de un soldado en el campo de batalla que lucha con coraje ante el enemigo. Por eso anima a las religiosas de su comunidad con palabras como estas: queridísimas hermanas, la dote que Cristo Jesús desea de vosotras consiste en que seáis valientes en las batallas, es decir, fuertes y constantes en los combates. Sin embargo, no fueron únicamente sus dotes de piadosa escritora lo que pudieron apreciar las novicias de Ferrara. Una de ellas, que más tarde tomaría el nombre de Cecilia, acometida por una horrible tentación y fuertes ataques del demonio, se acercó a Catalina para pedirle su auxilio. Ésta la bendijo y la joven, al sentirse de inmediato libre del enemigo infernal, le preguntó qué palabras había dicho. Entonces le reveló la fórmula que había usado. Jesús, María, Francisco, Clara, que el Señor tenga piedad de ti, te bendiga y te ilumine, vuelva a ti su rostro y te dé, oh Cecilia, su santa paz. Así sea. En la Navidad de 1445, Santa Catalina de Bolonia le pidió a su superiora permiso para pasar aquella noche en oración. Deseaba rezar 1000 Ave Marías en honor a la Madre de Dios. A medianoche se le apareció la Santísima Virgen con el niño Jesús, estrechado junto a su pecho. Acto seguido, Nuestra Señora depositó al Divino Infante en los brazos de la Santa, de cuyo corazón brotaron ardientes actos de afectos y ternura. Los labios virginales de la religiosa tocaron el rostro del niño, el cual, en retribución por el amor de su esposa, también le obsequió con otro beso. Cuenta la tradición que la marca blanca que quedó en el cuerpo incorrupto de Santa Catalina sería el sitio exacto en el que Jesús le había colmado de cariño con aquel beso. En recuerdo de ese hecho, hasta hoy, los boloñeses guardan la tradición de, en la víspera de la Navidad, rezar mientras luchaba contra sí misma a la dificultad
divino, cantar el santo, y entonces cesaron en ruidos extraordinarios cánticos. Catalina temió que su alma dejara el cuerpo en ese instante. Durante el periodo que estuvo enferma, recibió muchas gracias místicas, pero también fueron numerosas las pruebas espirituales a las que se enfrentó. Así lo deja demostrado en una de las oraciones estampadas en el mencionado libro. Dulcísimo Señor mío Jesucristo, por esa infinita e indecible caridad que te llevó a ser atado al cruel tormento de la columna, ásperos y duros golpes de vuestros enemigos. Para mi salvación, te ruego que me des tanta fortaleza que con tu gracia pueda vencer y con paciencia aguantar esta y todas las demás batallas. Hallándose durante ese periodo perturbada por tentaciones del demonio, Santa Catalina rezaba día y noche, suplicando que la luz divina incendiera sobre ella hasta que una noche se le apareció Santo Tomás de Canterbury, vestido con ropas pontificales. El santo permitió en oración un tiempo, tras el cual se acostó y se recogió en profundo sueño. Enseguida se despertó y se puso a rezar nuevamente para acercarse a la santa, y manos las cuales devotamente besó. La visión significaba que por muy grandes que sean las pruebas, su actitud debería ser siempre la de rezar y entregarse en las manos de Dios con serenidad y confianza. Este consejo Catalina lo comprendió y observó íntegramente a partir de aquel momento. Al ser erigido en Polonia un nuevo monasterio de su orden, Catalina fue enviada allí como abadesa. Regresaba así a su tierra natal, donde será recordada para siempre. El 22 de julio de 1456 se convertía en un punto de referencia para aquella ciudad. Las autoridades eclesiásticas y civiles, como también el pueblo llano, recibieron con gran deferencia a las fundadoras del nuevo convento, en el cual Santa Catalina vivirá durante 7 años, hasta el momento en que fue llevada de esta tierra. Junto con ella estará también su madre, diaria franciscana y enferma. Había sido acogida por las monjas como religiosa. Ese mismo día en el que emprendieron el viaje a Bolonia, por la mañana, la santa se había despertado sintiéndose muy mal, hasta el punto de no conseguir mantenerse sentada sola, menos aún andar. Tan grave era su estado que se temía que la nueva superiora muriera antes de que pudiera asumir el cargo. El trayecto de Ferrara a Bolonia en aquella época se hacía por vía fluvial. Inexplicablemente, Catalina recobró las fuerzas al entrar en la barca y cuando llegó al monasterio estuvo atendiendo a las numerosas personas durante 3 días, de un modo tan celoso que todos quedaron admirados, sin imaginar que hacía poco había estado enferma. Como abadesa en Bolonia acogió a incontables vocaciones y obró muchos milagros. Uno de ellos ocurrió en el huerto. Una monja estaba trabajando allí cuando se dio con la azada un golpe tan fuerte en el pie que se lo amputó. Inmediatamente Santa Catalina salió en socorro de la desafortunada y con toda serenidad unió el pie herido al cuerpo e hizo sobre el empeine la señal de la cruz. Al instante la hermana hortelana se vio curada y ni le quedó rastro del corte ni cicatriz alguna. Después, mirando compasivamente a la agraciada, la santa abadesa le dijo: «Hijita, te entrego este pie, cuídalo en adelante como si fuera mío y no lo lastimes más».
Las penitencias, el trabajo y las luchas contra el demonio debilitaron su salud. Santa Catalina estaba convencida de que el momento de su marcha de este mundo no tardaría mucho en llegar. Pero sus hijas espirituales, si bien resignadas a los planes divinos, redoblaron las oraciones y súplicas, pidiendo al cielo que dejara más tiempo con ellas. Por aquella época había en el monasterio una niña de 12 años, llamada Rosa Magdalena. Entró en religión 2 años antes y por su inocencia reconocía y admiraba las virtudes de la abadesa. Por eso trató a toda costa de conseguir servirla como enfermera, lo que incluía lavarle los pies. Lo hizo con toda la reverencia de una hija. Al terminar el servicio, con los pies y los besó con profunda veneración. Santa Catalina, en su humildad, le prohibió que repitiera ese gesto, a lo cual la niña, anteviendo el futuro, le respondió: Madre mía, usted me puede prohibir esto mientras viva en esta tierra, pero no podrá impedírmelo cuando de todas partes del mundo vengan los fieles devotos a visitarla y con profunda veneración se arrodillen para besar sus pies. Como la enfermedad de Santa Catalina seguía empeorando, le administraron los últimos sacramentos. Estando en tan mal estado, casi en agonía, la abadesa entró en éxtasis y, y tuvo una visión. Se encontraba en un extraordinario jardín, adornado de múltiples y bellísimas flores. Delante de ella había un trono fulgurante como el sol, en el cual estaba Jesús, flanqueado por los diáconos San Vicente y San Lorenzo, y rodeado de ángeles. A la derecha del trono se encontraba un arcángel, probablemente San Gabriel, que tocando la guitarra cantaba: Et gloria eius in te videbitur, y su gloria se verá sobre ti. Con un gesto de mano, el Redentor le ordenó a la Virgen que se acercara y le explicó el significado más profundo de las palabras, referentes a ella misma. Le reveló además que aunque había llegado el momento de que su alma subiera al cielo, las oraciones de sus hermanas de vocación le obtuvieron un poco más de tiempo de vida. Al volver del arrobamiento, se restableció en Catalina la robustez, y al narrar a las religiosas lo que había visto, imitó tanto como le fue posible el canto del arcángel, dejando a las oyentes estupefactas de admiración. A finales de febrero de 1463, la Santa Abadesa reconoció que se aproximaba verdaderamente a su fin. Le había acometido una fiebre altísima, dolores en el pecho y jaqueca, además de sufrir una hemorragia. El 9 de marzo, en torno a las 2 de la tarde, pidió que fuera un sacerdote para confesarla y le administrara el viático y la extrema unción. Después le dijo unas últimas palabras a sus hijas espirituales y les entregó el libro, Las 7 armas espirituales, que hasta entonces no había sido revelado. Tenía 49 años de edad y 32 de vida consagrada. A continuación, repitiendo 3 veces el dulce nombre de Jesús, voló al encuentro del Cordero. Mientras las hermanas enterraban el cuerpo en el cementerio del monasterio, un misterioso y suave perfume empezó a salir del lugar, impregnando los alrededores. No había árboles ni hierbas, ni siquiera flores. Milagrosamente el aroma fue intensificándose con el paso de los días. Personas con enfermedades incurables comenzaron a recuperar completamente la salud y 3 niños muertos regresaron a la vida.
En esa época la costumbre de las clarisas no permitía que las hermanas fueran enterradas en un ataúd. Las religiosas, no obstante, al recibir las lamentables consecuencias que eso acarrearía para la preciosa reliquia, pidieron autorización para que, ya en el 18º día, exhumaran el cuerpo de la abadesa a fin de depositarlo en una urna. He aquí que lo encontraron en perfecto estado. Solo la cara se había dañado con el peso de la tierra, pero poco tiempo después volvió milagrosamente a recomponerse. Tras ser examinado por los médicos, quedó expuesto para la devoción a los fieles durante 6 días, hasta que lo depositaron en una cripta debajo del altar. En 1475 se dedicó que las reliquias serían expuestas en una capilla lateral de la iglesia que pertenecía al monasterio. Sin embargo, surgió un problema. El sitio destinado para acogerlas era demasiado pequeño. La superiora de entonces no lo pensó 2 veces y le mandó a Santa Catalina que se sentara, cuya orden acató el cadáver eximiamente. De tal modo vivió lo que había enseñado, que hasta con el alma separada del cuerpo supo ejecutar lo que se le requería. A mediados del siglo pasado, una urna de vidrio fue construida para su protección. El cuerpo infelizmente quedó ennegrecido con el paso de los años, debido a la incuria de los primeros devotos, quienes ponían en sus vigilias de oraciones lámparas de aceite y velas votivas muy cerca del cuerpo de la santa. En Santa Catalina de Bolonia, la divina providencia depositó admirables dones, entre los cuales sobresale su docilidad en amar por Dios. Esa actitud llena de admiración hizo que fuera posible aplicar con tanto éxito en beneficio de las almas los insignes y talentos humanos y espirituales con los que había sido adornada. Contemplar la vida de esta santa abadesa nos invita principalmente a adoptar una actitud de agradecimiento ante el afecto divino que desciende sobre cada uno de nosotros. Al no encontrar obstáculos de nuestra parte, el Padre Celestial nos transforma y santifica, haciendo que se vea en nuestras almas la suya, finalidad última de nuestra existencia. No podemos terminar, por tanto, estas líneas sin unirnos, aunque sea en espíritu, al innumerable cortejo de devotos que acuden a besarle sus pies. Y al hacerlo pidámosle que su ejemplo e intercesión nos ayude a corresponder con una fidelidad en todo semejante a la de ella, a los torrentes de cariño que emanan del corazón de Jesús. Santa Catalina de Bolonia ruega por nosotros.